Han sido días difíciles. No quiero ser egoísta y decir que solo lo son para mí. Son momentos complicados. He visto en los últimos días la normalización de sentir ansiedad, lo cual me hace sentir peor porque no sé si en realidad lo que siento es eso o otra cosa. Al principio solamente me sentía agitada cada que algo me presionaba. Sentía que molestaba a los demás a mi alrededor. Por eso prefiero alejarme. Además que no tengo humor para convivir con alguien más. Me sentía más cómoda en soledad. Después empiezas a dejar de respirar por momentos, náuseas, mareos y no puedes ver nada claro. Tienes miedo y quieres llorar porque no entiendes qué está pasando. Los pensamientos corren demasiado rápido y difícil procesar lo que está pasando. O por lo contrario, no te puedes concentrar en nada, ni pensar en nada. Y sientes que la respiración se va más y más hasta que comienzas a relajarte y tu respiración vuelve lentamente. El insomnio, el estrés, pérdida de la memoria. No hay tiempo para ti. Te sientes como un robot sin disfrutar nada realmente. Te despiertas, trabajas, estudias, duermes, otro ataque, inseguridad, desesperación. Para que al final la gente solo diga que debo disfrutar la vida, como si no intentara hacerlo. Mi pregunta es, ¿cómo hacerlo? Hola, buenos días. Pues yo soy Cintia Molina, también estoy trabajando en el Ayuntamiento de Armilla como psicóloga y bueno, vamos a continuar dentro de la Escuela de Bienestar Emocional puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento en el bloque que veníamos hablando sobre las emociones y en este caso vamos a hablar sobre la ansiedad. Vamos a intentar en este vídeo dar algunos tips y algunos consejos para manejarla, ¿no? Aparte de ver si conseguimos entenderla. Para eso recojo la pregunta que nos hacía la compañera en el vídeo anterior, en el vídeo del estrés. ¿Es lo mismo el estrés que la ansiedad? Vamos a ver si al final del vídeo podemos darle respuesta. Y también me gustaría empezar el vídeo retomando una pregunta que nos hacía la chica en el vídeo introductorio, ¿no? Que todo el mundo nos hemos sentido así alguna vez, por lo menos yo me he sentido así alguna vez, ¿no? Que dice, al final la gente te dice que lo que tienes que hacer es disfrutar de la vida, como si no le intentaran, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, esa es una de las situaciones en las que nos encontramos más frecuentemente, ¿no? En la que a veces no nos sentimos entendidos y la gente lo que intenta es animarnos a que disfrutemos de la vida. Pero claro, cuando uno está envuelto en esa situación no sabe cómo hacerlo. Es más, a veces ni siquiera sabe que está envuelto en esa situación. Entonces vamos a empezar, si os parece, poco a poco a ir definiendo qué es la ansiedad, para que muchos que a lo mejor os sentís incómodos y no sabéis qué os pasa, podamos ver si nos sentimos identificados con esta emoción. Pues la ansiedad principalmente es una emoción que todo el mundo hemos experimentado alguna vez y es una emoción, como pasaba con el estrés, que es adaptativa, es decir, que está ahí por algo y que nos ha ayudado a sobrevivir y nos ha ayudado a como especie llegar a donde estamos. Es decir, ¿qué ocurre? Que a través de nuestros sentidos percibimos un estímulo que es amenazante, se pone en marcha nuestro sistema nervioso central, en concreto el sistema parasimpático, y da una respuesta de activación, ¿vale? Es una respuesta que empieza el corazón a ir más rápido, por si necesitamos más aporte de oxígeno hacia las piernas para salir corriendo, por si necesitamos una capacidad pulmonar un poco más ensanchada y necesitamos más aire para dar una respuesta de huida. También empezamos a tener los músculos más tensos para estar a la defensiva y que cualquier dolor no nos haga daño en el proceso de huida, y a partir de ahí pues generamos una respuesta de escape. Esto era fantástico cuando nosotros lo que nos exponíamos era a peligros, por ejemplo, con depredadores o con grandes animales en los que veíamos nuestra vida amenazada.
¿Dónde está el problema? En el que esa respuesta de ansiedad está dándose ante otros eventos y otras circunstancias que son inofensivas. No nos podemos poner de la misma manera que si estamos delante de un tren que nos va a atropellar, que si de repente no llegamos a tiempo al trabajo. Entonces nuestro organismo pues como que se va resintiendo y llega un momento en el que no responde bien a la respuesta esta de ansiedad y nos vamos como cansando, ¿no? No sabemos qué nos pasa y empezamos a tener otro tipo de sintomatología física. Bueno, hasta aquí recapitulando lo que sabemos, que la ansiedad, para que nos quedemos tranquilos, es una emoción normal, tan normal que una de cada 5 personas a lo largo de nuestra vida tendremos ansiedad o incluso un trastorno de ansiedad. Fijaros, eso es un 20% de la población, es muchísimo, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué tenemos que intentar? Pues normalizarlo, no sentirnos culpables y no pensar que lo que nos ocurre es nada malo, pero sí identificarlo y ponernos remedio. Otra de las características de la ansiedad es que en la mayoría de los casos la ansiedad desaparece cuando la fuente que la provoca, es decir, el estresor, desaparece también. Yo me puedo sentir muy ansiosa ante un examen o ante una entrevista de trabajo. Estar nerviosa, que se me seque la boca, que no atine a hablar, que tenga problemas gastrointestinales, pero en el momento que acabe la entrevista de trabajo, mi cuerpo como que recupera y vuelve a la normalidad. ¿Dónde está la dificultad? Pues que hay mucha gente que una vez acaba el suceso estresor, digamos, como hablábamos en el vídeo anterior, no vuelve a la normalidad. Es decir, su normalidad ya es esa, ¿no? Es tener síntomas físicos que no consigue desatar. Vale. ¿Dónde diferenciamos entonces si nuestra respuesta de ansiedad es una respuesta de ansiedad normal o es una respuesta de ansiedad que se debe de evaluar a través de un profesional sanitario, porque estamos hablando entonces de un trastorno de ansiedad? Pues en la duración de los síntomas y en la intensidad de los mismos. Y podemos estar hablando de muchos trastornos de ansiedad, ¿vale? La ansiedad tiene muchísimos trastornos, da muchísimas caras y vamos a verlo en este vídeo a ver si nos queda un poquito más claro. Existen otro tipo de enfermedades relacionadas con esta. Los trastornos obsesivo-compulsivos y similares se conocen por comportamientos de una persona provocados por pensamientos no deseados. Generalmente, estas acciones alivian la ansiedad detrás de los pensamientos intrusos. Algunos trastornos son el TOC, la tricotilomanía o el síndrome de acaparador compulsivo. También están los trastornos causados por trauma o estrés. La muerte de un ser querido, un accidente de coche o situaciones violentas pueden causar trauma y provocar trastornos de ansiedad como el síndrome de estrés postraumático. Otras situaciones como un divorcio, mudanzas o empezar un nuevo trabajo también pueden provocar enfermedades de ansiedad si la preocupación o el miedo dura más de lo normal. Otras enfermedades de la ansiedad que no entran en estos grupos son las fobias específicas, que causan miedo al estar expuesto a un objeto o situación concreta, y el trastorno de ansiedad social, donde una persona evita situaciones o ambientes sociales por miedo a ser humillado o ser juzgado. La ansiedad tiene múltiples tratamientos. Como se trata de una enfermedad mental que afecta a cada persona de manera única, no hay un tratamiento que funcione para todos. Bueno, como hemos podido ver en este vídeo, los trastornos de ansiedad son muchos, ¿vale? Y no tenemos que tener miedo ante ellos, simplemente pues si nos hemos sentido identificados en alguno de ellos, pues sí que acudir a algún profesional de la salud, porque únicamente son ellos quienes pueden diagnosticar la ansiedad. Y si no, pues vamos a continuar. Ahora que sabemos un poco qué es la ansiedad, qué es adaptativa y de dónde viene, vamos a intentar averiguar cómo funciona. Vale, pues cómo funciona. Funciona a través de mecanismos cerebrales. ¿Esto qué es? Pues vamos a hacer una analogía como muy simple para que todos la entendamos. Nuestro cerebro tiene un inmenso archivador de información que ha ido recabando a través de los órganos de los sentidos, es decir, cosas que hemos visto y que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, y también de las emociones. Y cuando estamos en una situación en el presente, lo que hace nuestro cerebro es buscar en el archivo alguna situación o alguna vez en la que nos hemos sentido como nos estamos sintiendo ahora, con la intención de ¿qué? Pues de predecir qué va a pasar en el futuro. En base a lo que nuestro cerebro encuentre y prediga, va a dar una respuesta. Por ejemplo, si a mí de pequeña, cuando tenía 5 años, me mordía un perro, cada vez que yo me encuentre en una situación en la que vea un perro parecido o grande o me encuentre sola, mi cerebro me va a dar la respuesta de estás ante un peligro porque esto ya lo has vivido, tienes que tener una respuesta. Y la respuesta es de escape, de ansiedad. Entonces, como que nos predispone y nos ayuda a actuar. La dificultad de esto es que nosotros estemos constantemente centrados en experiencias negativas, que nuestro cerebro nos traiga a la cabeza todas esas veces que las cosas pues como que no nos han ido saliendo bien,
¿no? Y entonces estamos como predispuestos todo el rato a dar ese tipo de respuesta. Tenemos por un lado un estímulo que nos da una amenaza, un síntoma físico que nos invita a actuar ante una situación de alarma que desencadena una serie de pensamientos catastróficos de y me va a morder el perro, y no va a salir bien, y no voy a poder escapar de aquí. Entramos en miedo y entramos a evitar conductas. Me cruzo de acera, intento no salir sola, no voy por la calle esa que sé que pasean los perros, con lo que eso al final acaba manteniendo la situación de ansiedad y a un estado pues como un poco caótico, ¿no? Cuando las situaciones de ansiedad se mantienen en el tiempo, podemos hablar también de estrés, porque esa es una de las diferencias principales entre la ansiedad y el estrés. Digamos que como que el estrés es la carrera de fondo y la ansiedad son los pequeños obstáculos que tenemos que ir saltando durante esa carrera y podemos como ir confundiéndolos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora que sabemos cómo funciona la ansiedad, vamos a intentar ver qué la provoca la ansiedad. Y sobre esto no hay nada claro escrito, ¿vale? Hay diferentes tipos de factores que interfieren o que la potencian, pero realmente no sabemos qué la provoca, ni cómo identificarla. Sí que tenemos que tener claro que hay una predisposición genética, es decir, que igual que a padecer determinadas enfermedades o a ser más alto o más bajo, si en nuestra familia vemos que podemos analizar y ver que hay gente con trastornos de ansiedad o que responde de una manera ansiosa ante los problemas, pues vemos que a lo mejor tenemos una predisposición genética a tener ansiedad. También hay determinadas enfermedades que provocan que es más fácil tener ansiedad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de hipotiroidismo, hipertiroidismo, es decir, problemas con el tiroides, problemas de corazón, problemas de diabetes. Eso facilita que nosotros tengamos pues, una respuesta de ansiedad. Factores psicológicos, ¿vale? Esto que decimos siempre, no, yo es que soy así como muy nerviosilla, pues yo soy así muy nerviosilla es la respuesta que yo suelo dar a las situaciones, que suelo dar a lo mejor a veces pues una respuesta exagerada ante situaciones que no las requieren, o en otras ocasiones pues soy una persona que soy muy resolutiva y puedo resolver muy bien las cosas, pero una vez que todo se ha solucionado y que es cuando ya se esperaba que funcionara bien, pues boom, ahí me viene la respuesta de ansiedad, ¿no? Cuando todo debería estar en calma. Y otras veces, pues estamos hablando de factores ambientales, es decir, aquellas cosas que nos van pasando en el día a día y que determinan el cómo nosotros nos vamos enfrentando a las cosas. Hechos traumáticos que podamos haber vivido, que no tienen por qué ser muy significativos, pero para nosotros sí pueden haber sido traumáticos. Una mudanza, una separación, una pérdida del trabajo, inestabilidad económica, todo ese tipo de cosas afecta mucho a cómo yo respondo ante la ansiedad, porque estamos hablando de que la ansiedad es un estado, ¿vale? Es una cosa que es duradera en el tiempo, pero que también tiene un tiempo fijo, es decir, no es algo que de repente aparece y nos tiene que acompañar en el resto de nuestra vida, sino es algo que aparece y que desaparece. Entonces, hay periodos, vamos a hablar de periodos, ¿vale? No vamos a hablar de la ansiedad como algo que aparece en nuestra vida. ¿Cómo sentimos la ansiedad? Pues igual que la ansiedad tiene diferentes componentes, también tiene diferentes expresiones y diferentes síntomas. Y podemos hablar de 3 síntomas, de sensaciones físicas, de pensamientos o sensaciones cognitivas y de comportamiento. Las sensaciones físicas son las que conocéis y las que en el vídeo anterior mi compañera Pilar ha desgranado bastante bien a nivel de dificultad respiratoria, dolores de cabeza, mareo, subida o baja de tensión, problemas gastrointestinales, sudoración, tensión muscular, es decir, todos esos síntomas que nos ponen en alerta y que en algún momento tenían función de que nosotros evitásemos un peligro. Luego tenemos los pensamientos. Los pensamientos o las sensaciones cognitivas, vamos a explicar un poco cómo funciona el cerebro, ¿vale? Nosotros tenemos, dentro del cerebro tenemos como 3 capas. Tenemos un cerebro más interior, que es el cerebro reptiliano, que es el que se encarga de llevar a cabo todas esas funciones que no tienen que ser conscientes, por ejemplo, la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco. Nosotros no tenemos que pensar para que eso pasa y ya está, ¿no? Pues entonces de eso se encarga el cerebro reptiliano. Luego tenemos un cerebro intermedio, que es el límbico, que es el que se encarga de procesar todas las emociones. Y luego tenemos un cerebro superior, que es el neocórtex, que es, digamos, el cerebro pensante, ¿no? El más superior, en el que le da la explicación a todo lo que nos está pasando. Cuando nosotros tenemos unas sensaciones físicas disparadas, tenemos el cerebro reptiliano
como muy a tope, ¿no? Digamos. Y el sistema límbico, es decir, el cerebro límbico le da una respuesta a todas esas emociones, impidiendo que pase al neocórtex, que es que le daría una explicación más racional. Por lo que empezamos a dar respuestas sin ni siquiera haber filtrado qué es lo que nos está pasando, dónde está la gravedad de esto, ¿no? ¿Realmente estamos ante un peligro tan amenazante que tengamos que desplegar tanto repertorio? Pues no nos da tiempo porque tenemos toda la energía puesta ahí. Y normalmente los síntomas cognitivos y los pensamientos que se nos disparan, pues son pensamientos exageradamente negativos, pensamientos muy catastróficos, pensamientos que nos colocan en un modo de inseguridad: no voy a poder, se van a reír de mí, no voy a tener a nadie que me ayude, me van a rechazar, voy a sentir fracaso. Eso al final pues retroalimenta los síntomas físicos y cada vez nos vamos haciendo como más pequeñitos. También, es decir, a continuación de lo que pensamos, pues aparece cómo nos comportamos. ¿Qué tendemos todos a hacer? Pues buscar un comportamiento que nos ayude a aliviar el cómo yo me estoy sintiendo en ese momento. En este caso, de la ansiedad tenemos dos tipos de conductas. Tenemos las conductas evitativas y tenemos las conductas de seguridad. Las conductas evitativas son aquellas conductas pues, que nosotros hacemos para evitar enfrentarnos a un problema. Retomamos el ejemplo del perro. Si a mí me da miedo los perros y veo un perro que viene de frente, pues me cruzo de acera. Si yo una vez me quedo encerrada en un ascensor y me da miedo que vuelva a pasar, pues subo por las escaleras. Es decir, que voy evitando todas esas situaciones en las que a mí me vayan poniendo en el sitio en el que yo alguna vez estuve, que me dio un montón de miedo. ¿Qué pasa? Pues que como no tenemos un ejemplo positivo, podemos exagerar. Si yo me he montado en el ascensor una vez y una vez me he quedado encerrada, yo puedo decir: todas las veces que me he montado en un ascensor me he quedado encerrada, porque no tengo un ejemplo que diga: de 20 veces que me he montado en el ascensor, una me he quedado encerrada. Entonces eso no tendría importancia. Pero como voy haciendo una conducta de evitación, no me da tiempo a ganar otro tipo de ejemplo. Y luego tenemos las conductas de seguridad. Las conductas de seguridad son como pasan más desapercibidas y nos sentimos como menos culpables y nos da menos vergüenza de utilizarlas. Y son aquellas conductas que hacen que nosotros nos sintamos tranquilos. Por ejemplo, llevar una determinada ropa, son como tics o supersticiones, ¿no? Pues no me monto en el ascensor a no ser que sea nuevo, o no me monto en el ascensor a no ser que sea menos de 3 plantas, o si voy acompañada, o si llevo una estampita, o si me he puesto un lazo rojo. Es decir, son cosas que a mí me dan seguridad. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo luego achaco que la cosa me ha salido bien porque el ascenso era nuevo, porque iba acompañada, porque llevaba en el bolsillo no sé qué moneda que me da suerte, y sigo sin crear contraejemplos que digan: pues el día que me monté en el ascensor, que no llevaba nada que yo pensaba que me daba suerte y que iba sola, no me quedé encerrada, y ya tengo las dos maneras de comparar. Es decir, que nos vamos negando la posibilidad. Y aunque en el momento parezca que este tipo de conductas nos ayudan a pasar el mal trago, al final lo único que hacen es mantener el estado de ansiedad en el que nosotros nos encontramos. Por lo que yo invitaría a que fuéramos probando a pequeñas cosas. Es decir, si en mi miedo, por ejemplo, estamos hablando de que es un perro, pues voy a intentar no cruzarme de acera siempre. O si me da miedo subir en el ascensor y solo subo los días que no llueve, pues voy a probar a subir un día que llueve, aunque solo sea un piso. Es decir, que tengamos otro repertorio para que cuando, como decíamos antes, nuestro cerebro nos vea en esa situación y tire de archivo, no le venga solo a la cabeza la vez esa que te quedaste encerrada, sino todas las otras veces que has subido y que no te has quedado encerrada. Y cuando las situaciones más o menos se pongan a la par, es decir, cuando haya menos veces que haya sido malo y más veces que haya sido bueno, pues ya no despertaremos esa necesidad de estar alerta ni esa respuesta fisiológica, con lo que nos va a ayudar un poco a combatir el estrés. Por eso necesitamos tener muchos más ejemplos, ¿vale?, para que nos permitan eliminar esa respuesta de ansiedad. Entonces, por último, sí que me gustaría hablar de algunos consejos que nos pueden servir para manejar la ansiedad, ¿vale? Os los voy a ir diciendo. Primero, mantener rutinas habituales. Como veréis, no son consejos que vaya a aparecer aquí que hemos descubierto nada, pero es que a veces simplemente que te lo diga una persona de fuera o que te lo digan muchas personas, pues como que nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, mantener rutinas habituales es fundamental. Nosotros necesitamos tener una alimentación equilibrada, necesitamos tener un desgaste físico al cabo del día,
necesitamos tener la cabeza ocupada, necesitamos tener unos mínimos de horas de sueño, todo eso lo necesitamos, todo eso es muy sano y necesitamos llevarlo al día y más cuando en nuestro organismo como que hay algo que no va funcionando bien, ¿no? Y va dando respuestas erróneas. Entonces es importantísimo que vayamos incluyendo las rutinas. Todas las rutinas son fundamentales, entonces desde ahora os invito que organicéis un poco la vida, ahora que estamos en un mundo que está un poco más loco, que estamos con miedo, que no podemos salir a la calle, que hay muchas más cosas en las que estamos limitados, tenemos que centrarnos en lo que es positivo. Tenemos más tiempo para nosotros, tenemos más tiempo para hacer la comida, tenemos más tiempo para comer sano, tenemos más tiempo para conversar con la gente que nos rodea. Entonces, eso tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que empezar a mantener o a crear rutinas saludables. También es súper importante, que estaréis hartos de que os lo digan, practicar deporte. Cuando hablamos de practicar deporte no hablamos de apuntarnos a un gimnasio, ni comprarnos una cinta para andar en casa, hablamos de hacer algo que sea acorde con nuestro estilo de vida, con nuestra edad, con nuestras posibilidades y casi con nuestros gustos. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo vivo en un tercero, a lo mejor hacer deporte supone que suba una vez andando de las veces que baje y ya está. O que vaya al trabajo en bicicleta, o que en vez de tirar la basura en el contenedor justo de la puerta de casa, pues que la tire en el de 2 calles más allá. Es decir, con este tipo de cosas, lo único que pretendemos es que vayamos moviendo un poquito el organismo, que no se trata de un deporte que nos bloquee o que nos canse o que no estemos acostumbrados. Si tenemos la posibilidad de salir a andar y hacer más deporte, perfecto, pero que no, si no, vamos a intentar pues adaptar nuestro día a día para aumentar esa cantidad de pasos. Luego, alimentarnos bien, como hemos dicho, es súper saludable, y una higiene del sueño. La higiene del sueño se trata de que tenemos que empezar a ir a dormir ya descansar, es decir, no podemos cerrar los ojos a la misma vez que cerramos el móvil. Necesitamos tener como media hora antes un tiempo para que nuestro cuerpo y nuestro organismo vaya desconectando, porque nuestra cabeza no desconecta del todo. Nosotros cuando tenemos ansiedad, en los sueños tenemos sueños muy locos, tenemos pesadillas, tenemos sudores nocturnos, porque no acabamos de desconectar nuestra cabeza. La higiene del sueño va muy relacionada a la higiene de la información, que es, tenemos que elegir qué nos llevamos a la cabeza, tenemos que elegir qué nos llevamos a la cama. Entonces, como media hora antes, tenemos que empezar a dejar de ver cosas que nos activan, a dejar de ver cosas que nos ponen mal. Sería fantástico pues leer un par de capítulos, un par de hojitas antes de meternos en la cama, con una luz ya más tenue, es decir, algo que nos invite a dormir para que tanto nuestros pensamientos antes de dormir como nuestros sueños pues luego no sean tan locos y estén tan nerviosos y tengamos pesadillas. También, muy relacionado con esto, tenemos que hacer una higiene de la información. Es fundamental que elijamos qué es lo que nos estamos llevando a la cabeza, es decir, estamos todo el día consumiendo información, todo el día, hay información desde el minuto cero. Si vosotros pensáis en los ejemplos de las semanas anteriores, en los ejemplos de los terremotos, antes de que sintiéramos el terremoto prácticamente ya teníamos la notificación en el móvil con el epicentro, con la gravedad, con dónde había ocurrido. Entonces no podemos estar informados al momento de lo que pasa, porque la información que nos llega es información en negativo, es información catastrofista. Que yo no digo que no sea real, pero ¿de verdad tenemos que conocer toda esa información en el momento? ¿De verdad estamos preparados para tener toda esa información en el momento? Es decir, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos dándole una respuesta o al final estamos activando una respuesta que lo único que hace es que nuestro cuerpo siga sin funcionar bien? Pues vamos a elegir. Hay que informarse, pero hay que informarse a una hora a la que pues, yo pueda luego estar tranquilo, procesar esa información. Entonces, no nos podemos creer todo lo que pasa en redes sociales, no podemos estar todo el día pendientes del telediario, tenemos que volver a reconectar con nuestra gente, con nuestra sociedad, con las cosas nimias, con el día a día, con la nieta de la vecina del quinto que está empezando a andar y con mi hijo que se le han quemado los macarrones. Eso son tonterías en el día a día que están pasando, pero son tonterías que son importantes que nosotros incorporemos a nuestra rutina. Nuestras conversaciones no se pueden basar en qué le ha pasado a este, qué le ha pasado al otro y hay que ver qué mal está todo, porque la vida está siguiendo y no nos la podemos perder. Y nuestro nivel de ansiedad lo necesitamos relajar con esas pequeñas cosas que nos llenan y que están pasando, no nos las podemos perder. Es importantísimo. Por eso es importantísimo estar activo a nivel social. Es verdad que a nivel físico y a nivel de cercanía a lo mejor no podemos estar, pero tenemos una herramienta fantástica de videoconferencia, de teléfono, hemos hecho otras conexiones con los vecinos, para nosotros estar atentos al día a día y estar en la vida, ¿no? Y posicionarlo en qué es lo importante, como era antes.
Luego también es fundamental cuando yo me sienta mal que no sienta vergüenza, que tenga gente con quien contárselo, que no piense me van a rechazar, otra vez van a pensar, se van a creer que estoy loco o loca. No, tenemos que contar las cosas que nos pasan, porque muchas veces al darle voz a esas cosas y escucharnos nosotros en voz alta, somos conscientes de que, bueno, a lo mejor no es tan grave lo que nos ocurre, a lo mejor lo tenía ahí bloqueado y al escucharme pues va funcionando mejor. Entonces, hay que buscar con quién compartirlo. Y luego, fundamental, y esto es una recomendación que independientemente del punto en el que estáis, si tenéis ansiedad, si no os da igual, tenemos que encontrar tiempo para nosotros, pero tiempo de calidad. Tenemos que hacer las cosas que nos gustaba hacer antes. Y si no podemos, tenemos que descubrir cosas que nos gusten hacer ahora. Leer un libro, ver un programa de televisión, la belleza, cuidarnos, hablar con los vecinos. Si antes iba a clase de pintura y ahora no puedo, pues voy a ver cómo puedo aplicar eso desde casa. O ir descubriendo nuevas cosas, porque eso es lo fundamental, lo que nos ayuda a que pase el día esperando ese ratito en el que me voy a sentir bien. Y por último ya deciros que la ansiedad es muy difícil de manejar solo, ¿vale? Que si con estos tics y con esto que hemos estado hablando no conseguimos manejar la ansiedad, necesitamos acudir a un profesional sanitario. La ansiedad solamente la puede diagnosticar un profesional sanitario, con lo que es importantísimo que acudamos. Hay distintos tipos de tratamiento. Hay tratamiento farmacológico, hay un tratamiento de terapia de intervención psicológica, hay un tratamiento mixto en el que hay fármaco y hay intervención, y hay otro tipo de terapias como pueden ser la respiración, el yoga, mindfulness, otro tipo de terapias que se pueden adaptar a vosotros, pero siempre pidiendo ayuda. Tanto si sois vosotros quien se encuentra en esta situación, como si alguien que conocéis está en esta situación, lo mejor que podéis hacer para ayudarlo es animarlo a que acuda a un profesional de salud. Y con esto espero haber respondido a la pregunta que nos hacía la compañera, que era, ¿es lo mismo la ansiedad que el estrés? Pues vamos a responder haciendo un símil. Ansiedad es un examen y estrés es estoy de exámenes, es decir, el estrés es algo más mantenido en el tiempo y la ansiedad son las pequeñas cosas que van apareciendo, ¿vale? Y a la respuesta y a la pregunta que nos hacía la chica al principio de cómo de fácil es disfrutar de la vida, pues vamos a empezar con estos pequeños consejos que poco a poco veréis cómo nos van a ayudar y van a permitir que vayamos disfrutando de la vida. Bueno, hasta aquí hemos acabado con el vídeo de hoy. Os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y espero que nos acompañéis en los siguientes vídeos que todavía quedan sobre las emociones. Si tenéis cualquier duda o comentario, sí lo podéis dejar en el comentario del vídeo. Gracias por estar escuchándonos y un saludo.